todo lo que tienes que saber sobre el cálculo de CTS en tu ERP Odoo. Vamos a hacer un repaso general, va a ser un video un poco largo, te advierto, atente a las consecuencias, pero vamos a desentrañar todo lo que hay que saber sobre el cálculo de CTS. En Odoo el cálculo de CTS se puede hacer en minutos y lo vas a ver porque voy a iniciar con un cálculo y ya va a estar lista y calculada la CTS. Entonces, ¿por qué va a durar tanto el video? Porque te voy a explicar toda la lógica que ocurre detrás para que Odoo sepa cómo completar cada dato de forma correcta, todo lo que tienes que tener en cuenta. En caso necesites hacer un análisis posterior para identificar de qué registros y de dónde obtiene Odoo toda esa información, lo puedas hacer. Entonces va a ser un video un poco largo para aquellos que les interese aprender de fondo toda la gestión y funcionamiento de la CTS. Si solo quieres saber cómo se calcula y qué clics tienes que hacer para tener el cálculo listo, entonces los primeros minutos del video te van a bastar. Incluso ya tenemos otros videos subidos en YouTube donde en menos de 2 minutos te calculamos la CTS de la compañía. Además, en este video ya por el final te mostraremos distintas casuísticas sobre cómo hacer cuando quieres calcular tu CTS, pero recién empiezas a utilizar Odoo. Hay que llenar información que Odoo necesita para ese cálculo, hay que hacerlo de forma manual, todo eso en este video. Pero antes, suscríbete al canal, comparte el contenido y empecemos. Como ves aquí en mi nómina, en mi módulo de nóminas, yo ya tengo calculado mi nómina desde enero del 2023. Y llegó el mes de noviembre, todavía no calculo la nómina de noviembre porque no estamos fin de mes, pero ya me toca pagar en noviembre la CTS. Tengo como máximo hasta el 15 de noviembre para pagarlo. Entonces, paguémoslo. Fíjate lo fácil que es. Vamos a crear un lote, en este caso de noviembre. Para identificar este lote de los otros, no le voy a poner mensual. ¿Qué le voy a poner? CTS, que va a ir del 1 de noviembre del 2023. Como máximo tengo que pagarlo el 15 y le voy a poner al 15 de noviembre. Son datos referenciales porque al final Odoo no usa estos datos para calcular la CTS, simplemente son datos que identifican el lote básicamente. Voy a generar los recibos de nómina y escojo una estructura salarial. ¿Qué estructura debo escoger? La de cálculo de CTS. Esto es a este punto obvio, podríamos decir, porque hemos calculado contigo. Si no, es que no estás suscrito al canal, por eso suscríbete y no te pierdas ningún video. Hemos calculado contigo la nómina quincenal, mensual, de adelanto, de gratificación, de liquidación, de vacaciones, de utilidades. Y en todas el procedimiento es el mismo. Escogemos la estructura salarial de acuerdo al cálculo que deseamos hacer. Ya tengo la CTS. Odoo me muestra el listado de empleados que va a revisar o que tienen un contrato vigente, que están activos, tengan contratos vigentes o no, mejor dicho, para ser más exactos técnicamente. Me va a mostrar la cantidad de empleados activos, pero recuerden que sobre estos empleados Odoo todavía revisa sus contratos para determinar a quiénes incluye o no en el cálculo. Y luego en cada cálculo igual determina si hay algo que pagar o no hay que pagar. Entonces, para CTS y para la mayoría de procesos, no sugiero estar limpiando la lista de empleados. No es necesario, ¿no? Porque podría limpiar la lista y añadir a determinados empleados que quiero calcular la CTS, pero no es necesario si lo que quiero es una estructura que revise y calcule de todos los empleados. Dirá, no, pero por aquí puede haber un empleado que no quiero que calcule porque recién empezó a trabajar y no le toca calcular la CTS. No te preocupes. Odoo ya sabe, porque no solo tiene al empleado creado, tiene su contrato, tiene los recibos de nómina anteriores. Odoo va a saber si le va a tocar calcular la CTS o no. Y de acuerdo a eso va a ejecutar los cálculos y va a crear los recibos de nómina. Entonces, para un cálculo tipo CTS, tipo gratificación, que tienes que calcular a todos los empleados sin discriminación, tú dejas los empleados que Odoo te ha añadido aquí de forma automática. Todos estos los dejas ahí y simplemente después de escoger la estructura le vas a dar en generar.
Fíjate, acá solo me he incluido los recibos de 9 empleados. Por más que la lista que te mostraba hace un momento era de varios empleados activos. Pero Du ha buscado de acuerdo a sus contratos y según eso ha decidido de qué empleados tiene que crearnos un cálculo. Incluso hay algunos que tienen 0. Porque a pesar de tener contrato vigente, Odoo ha determinado que no hay un importe a pagarle importante. Ya vamos a entrar a más detalle. La cosa es que ya está. Terminamos. Esto es todo. Ya tienes tu cálculo de CTS por cada empleado listo para pagar. Listo para enviarle las constancias a tus trabajadores. Aquí le vamos a dar a imprimir para visualizar una constancia. A ver, veámosla por aquí. Ahí la ves, ¿no? Una constancia con tu logo de tu empresa, con toda la información detallada del cálculo, qué variables se han tomado en cuenta para este cálculo, cuántos meses, días y todo el detalle lo tienes ahí registrado. Y así por cada empleado. Ya tengo el reporte listo. Si voy a mi análisis de planilla, acá puedes ver que para la estructura de CTS, vamos a filtrarla. Tengo todo el detalle por empleado, cuántos números de meses hemos considerado en su cálculo, cuánto número de días hemos considerado, cuál fue la última remuneración, a nivel de las remuneraciones variables, cuántas horas extras a nivel de ingresos, efectos ha tenido en los últimos 6 meses, cuántas comisiones, cuántas bonificaciones, cuál fue el cesto respecto de su última gratificación. En base a eso, automáticamente nos calcula los promedios y haya finalmente la CTS a pagar. Ok, entonces ya está, muy rápido, tan rápido que lo vamos a hacer de vuelta, solo para repasar, ya sin tanta explicación. Pero ya lo tienes hecho, ¿cómo que lo vas a hacer de vuelta? ¿Vas a duplicar? No, por algo es muy flexible al momento de hacer cálculos de nómina, entonces si algo está mal, si algo te equivocaste, si algo quieres volver a reprocesar, quieres eliminar, lo eliminas. Total, no hemos registrado pagos, ni asientos contables, ni nada. Entonces, ¿cómo se elimina? Lo establezco a borrador, lo elimino y ya está. Eliminé mi nómina de CTS de noviembre. Nuevamente, repetición, hoja 0. Llega noviembre y quiero calcular mi CTS. ¿Qué hago? Creas tu lote. Vamos a poner para noviembre CTS del 1 de noviembre al 15 de noviembre. Voy a generar mis recibos de nómina con la estructura de CTS y genero. ¿Cuánto me demoré? Menos de 10 segundos. Ya está, señores. Tengo el cálculo de CTS a pagar de todos mis colaboradores. Si tu duda era cómo genero la nómina de CTS, hasta aquí ya te lo respondimos, has visto lo práctico que es. Si quieres quedarte a aprender información de fondo, la lógica detrás de todo este funcionamiento tan bonito, tan hermoso, entonces quédate, acompáñame. Si eres un usuario avanzado, esta información te va a servir. Para que la CTS se calcule, recordemos que hay muchos factores y variables que uno tiene que tener en cuenta. Primero, ¿cuál es el primero? Primero, ¿por cuántos meses completos laborados y por cuántos días tengo que pagarle esa CTS? En resumen, podríamos decir el detalle de días trabajados que afecten el cálculo de la CTS. Y ese detalle de días trabajados implica los meses completos, los días trabajados para aquellos que no sean meses completos, los descansos médicos y licencias que no debieran afectar el cálculo de CTS y las inasistencias que sí deben afectar el cálculo de CTS. Entonces, hay descansos que no deben descontar cuánto se le va a pagar de CTS, hay licencias permitidas que no deben afectar cuánto se le paga de CTS, pero hay otro tipo de inasistencias o de faltas, como una falta no justificada, por ejemplo, eso sí que debe afectar el cálculo de la CTS. Y todo ese detalle Odoo te lo completa aquí. Entonces esto es muy importante y te ahorra mucho trabajo, porque estar revisando esa información por cada trabajador toma tiempo. Entonces si son 100, 1000 trabajadores, estar viendo por cada uno de ellos todo ese detalle, si no lo tienes sistematizado, es un problema. Si está sistematizado, enhorabuena, es algo que es más accesible, fácil de sacar, ¿no? Dependiendo del sistema. Y en efecto, Odoo
como sistema, toda esa información te la va a completar en automático, porque en base a estos días es que se va a calcular la CTS. En este ejemplo particular del empleado Fernando, tiene en meses completos laborados 6 meses. Entonces, si es 6 meses, ¿por qué aquí dice 180? Porque aquí te va a mostrar los meses, si bien son meses completos laborados, expresado en número de días. Por eso la columna se llama número de días. Entonces, 30 días por cada mes completo, 6 por 3, 18, 180 días. Y así sucesivamente. Vamos con otro empleado. Vamos al siguiente. En este caso, el empleado Brenda también 180 días. Vamos con otro. Y cambió la cosa, cambió la situación. Me pone meses completos 120 días. ¿Qué significa? Que ha laborado 4 meses. 3 por 4, 12, 120. Pero además me suma 20 días. Entonces, a nivel de días trabajados, son 20. Meses completos, 4 meses, más 20 días de un mes que no ha trabajado de forma completa. A nivel de licencias sin asistencias, no hay registradas. Y ya entendimos que este es un dato muy importante para el cálculo de CTS, pero también entendimos que Odoo se encarga de llenarlo de forma automática. Pero no nos podemos quedar hasta ahí, porque si Odoo se encarga de llenarlo de forma automática, tenemos que saber, si somos usuarios avanzados, cómo lo llena. Porque si en algún momento veo que no me está llenando la información que yo quiero, es por algo. Algo no ha registrado bien, algo no está completamente donde tiene que estar. Y tengo que saber qué criterio toma en cuenta Odoo para consignar aquí estos valores. Está bien, hay que confiar en Odoo. Yo confío mucho en Odoo porque tenemos un equipo extraordinario de payroll dedicado a sacar un producto muy fiable de nómina. Aún así tú tienes que saber, porque al final esto sale de registros que tienes en el sistema. Odoo no es adivino tampoco. Entonces tienes que saber cómo hacer bien tus registros para que Odoo pueda hacer todo de forma automática y fiable. Dicho eso, respondamos la pregunta. ¿De dónde sale esta información? Esto va a salir de los recibos de nómina que tengamos registrados en el sistema y va a salir de la fecha de inicio del colaborador de acuerdo a su contrato. Es muy importante. Entonces, si yo reviso su contrato de este empleado, es más, voy a revisar sus contratos. Por eso es mejor entrar aquí directamente desde acá. Entro al empleado, contratos. Fíjense, este empleado empezó a laburar con nosotros, de acuerdo a su contrato, el 10 de junio. ¿Qué significa? Que para el mes de junio solamente ha laborado con nosotros 20 días. Además, si nos vamos aquí, regresamos. Aquí tenemos los 20 días, pero son los 20 días de junio. A partir de ahí ha seguido laborando porque su contrato sigue vigente. Entonces ha laborado 20 días en junio, pero luego julio, agosto, septiembre, octubre. Ha laborado luego 4 meses. Y de ahí es donde saca estos 120 días. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que ha laborado 4 meses? No hace un conteo con los dedos como acabo de hacer yo. Lo sabe porque para este empleado tenemos 4 recibos de nómina. 4 recibos de nómina aparte del recibo que está en su fecha de inicio. ¿A qué me refiero? Regresemos a nuestros lotes y vamos a buscar los recibos de nómina de Carlos. Aquí está. Entonces, tenemos la nómina de junio, pero en junio, de acuerdo a su fecha de inicio, solamente elaborado 20 días. Perfecto, ahí están los 20 días que consideramos. Pero luego tenemos recibos de su cálculo de nómina mensual en julio, tenemos otro recibo en agosto, tenemos otro recibo de nómina en septiembre y otro en octubre. Es por eso que Odoo sabe que tiene que considerar 120 días, o sea, 4 meses por 30, 120. Y esa es la lógica que va a aplicar básicamente para todos los... para el cálculo de días
de todos los empleados. Lo mismo, regresemos a nuestros lotes y vamos a ver si esto se cumple, a ver, con otro caso de uso. Antes de ir a otro caso de uso, dirá, Fernando, ya, pero ¿y estos días de inasistencia, de dónde los toma? De igual manera, estos días de asistencia los va a tomar de los registros que tengamos, ¿no? En cualquier otro recibo de nómina, por ejemplo, que hemos visto en julio, agosto, septiembre, octubre, o el del mismo junio. Si en cualquiera de esos recibos de nómina hemos calculado algún tipo de inasistencia, algún tipo de licencia, Odoo lo va a encontrar y te lo va a colocar aquí. Entonces, lo encuentra porque eso lo calcula y lo descuenta por separado, digamos, ¿no? Entonces, por un lado calcula estos días y por otro lado calcula lo que se le va a descontar. Veamos otro caso, a ver, siguiente, para ver si se cumple. Fíjense, veamos si esta lógica que les expliqué cumple. Para este empleado, Francis, tiene 90 días y aparte 30 días. O sea, es como si fuera 3 meses completos y al parecer inició su contrato un primero del mes, porque del mes en que inició tienen los días completos también. Entonces vamos a revisarlo. Son 3 meses y 30 días. Entremos a su contrato para ver qué encontramos. A nivel de contrato, empezó el 1 de julio. Entonces, para julio, debemos considerar como si fuera un mes completo laboral. Le toma 30, ojo, y eso que julio tiene 31 días. Pero ya sabe Odoo esa lógica, porque la CTS se paga a razón de 30 días por cada mes completo laborado. Entonces ya sabe que para julio tiene que considerar 30 días. Perfecto. Entonces, ¿qué le colocó automáticamente aquí? 30. ¿Y estos 90 de dónde salen? Ah, revisemos. Revisemos, por ejemplo, los recibos de Francis. Y empezó en julio, ahí son 30 días completos, pero aparte trabajó en agosto, en septiembre y en octubre. O sea, 3 meses. 3 por 3, 9. Ah, de ahí es donde sale entonces la información. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que todos esos registros queden en Odoo y así automáticamente Odoo nos llena esta información. ¿Y por qué no hay días de inasistencia, días de licencia? Porque en esos cálculos de nómina que hemos hecho y ojo, que hemos declarado y que hemos contabilizado en meses anteriores, no hemos incluido ninguno de estos tipos de días, ningún tipo de ausencia que tenga que ser sumada aquí, por ejemplo. Vamos por otro. En este caso, Henry Silva. A ver, revisemos la información de Henry. Empezó el 10 de julio. Entonces vamos a sumar 21 días. Aquí en su recibo estamos sumando 21 días más los 90 porque seguro tiene recibos de nómina en agosto, septiembre y octubre. Y sigamos ahí. Vamos al siguiente. Catherine. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ahora, ustedes dirán, Fernando, pero ¿cómo sabe Odoo cuál es esa fecha de inicio en el caso de que tenga múltiples contratos? Esa es una pregunta muy importante. Vamos a entrar, por ejemplo, en este empleado que tiene varios contratos. Tiene varios contratos. De este empleado, que nos sirve para este ejemplo, fíjate, acá está Lizeth, ha calculado. ¿Cuántos días ha calculado? Qué genial que tenga este ejemplo porque les va a servir ya para terminar de entender todo esto. Ha calculado 2 meses completos laborados, además de 21 días que hay que pagarle. De acuerdo. Pero este empleado tiene 2 contratos, veamos. Mira, tiene un contrato que empezó el 10 de agosto, entonces en agosto hay una cantidad de días a pagarle, y que va hasta noviembre, pero luego tiene otro contrato. Y es más, ¿no? Este contrato que estamos usando para el cálculo de la CTS, asociando este cálculo de CTS, es su contrato actual, ¿no? Es uno de sus contratos, este es el de noviembre, ¿no? Entonces, es el contrato que termina en noviembre. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo sabe Odoo? ¿Cómo hace Odoo para determinar correctamente la fecha de inicio o de fin si tiene 2 contratos? Porque si tomo como fecha de inicio el 1 de diciembre,
Odoo tendría que decir, no hay que calcularle CTS porque su contrato inicia el 1 de diciembre, ¿no? Pero no. Odoo sabe para cada empleado cuál es su verdadera fecha de inicio. Eso es lo importante. No importa que tenga 10 o 20 contratos. Sabe realmente cuál es su fecha de inicio porque es información que tenemos registrada en la información del mismo empleado, ¿no? Vamos a revisarlo. Me voy, por ejemplo, al menú de empleados. Te das cuenta, aquí tengo al empleado Lice. Y Odoo, de forma muy inteligente, por cada empleado te va a guardar información muy útil, como es la fecha de contratación. Entonces, Odoo efectivamente sabe cuándo fue que inició, cuál fue su fecha de contratación, cuál es su primer contrato en tu empresa. Y de acuerdo a eso, es que sabe si hay un recibo de nómina en este mes, tiene que calcular cuántos días corresponde pagar de CTS por ese mes. Y por el resto de recibos de nómina, simplemente va a calcular 30 días, 30 días, 30 días. Y luego va a descontar las ausencias que correspondan. Entonces, si aquí no tienes la fecha de inicio correcto, Odoo no va a poder hacer un cálculo adecuado de CTS. En principio, esto tendría que ser correcto porque se completa automático. Ya tenemos toda la lógica de trabajo para que Odoo siempre sepa cuál es tu verdadera fecha de inicio. Pero es importante que sepas que esto tiene que estar correcto. Bien, vamos a los lotes. Dicho eso, ya tienes todo lo necesario para entender cómo Odoo completa los días. Ya está. Más claro imposible. Igual, si algo no quedó claro, pregúntalo. Pero vamos a examinar uno más para que todo este conocimiento que acabas de aprender lo apliquemos. ¿Por qué, mira, de Luis Arturo no me ha calculado CTS? ¿Qué le pasa a Odoo? Ah, es que no tiene ningún día por el cual calcular. Pero si no tiene ningún día para calcular, ¿por qué lo he incluido acá? Ah, es que seguro su contrato inicia en noviembre. Ahí está. Como inicia en noviembre, que es el periodo de cálculo, igual evalúa, pero no encuentra ningún día, ¿no? En el periodo de la evaluación, o sea, de mayo a octubre, no encuentra ningún dato para el cálculo de CTS y entonces lo calcula en cero. Perfecto, ¿no? Está bien que lo muestre acá para que nos alerte y sepamos por qué si tenemos 9 empleados, solo nos está calculando CTS por 7. Bueno, es que los otros por algún motivo no tienen que calcularle. Y ahí te alerta y ya lo puedes revisar. Cerramos el capítulo relacionado a cómo se calculan los días o cómo se determinan los días de forma automática para que Odoo calcule la CTS. Ahora, empieza otro capítulo. El capítulo asociado al segundo factor relevante para el cálculo de CTS. ¿Cuál es? Es este de aquí. La última remuneración. ¿Cómo Odoo sabe cuál es la última remuneración del empleado? Porque sin eso no podemos calcular la nómina. Odoo tiene que saber cuál es el importe de esa última remuneración. Y lo sabe de uno de dos lugares. O bien porque... vamos a darle uno de 3 lugares. Has visto que esto yo no lo he llenado porque lo he calculado este recibo contigo y yo no he llenado este dato. Entonces, ¿de dónde lo tomo? Entonces, va a buscar primero Odoo si existe un recibo de nómina en el mes anterior y va a tomar la remuneración que se le haya pagado en ese mes. ¿Cuál fue su última remuneración? La toma. Si no lo encuentra, lo va a tomar de acuerdo a su contrato. En este caso, para el empleado Fernando, sí que tengo recibos de nómina del mes anterior y de ahí lo está tomando. Pero si no lo encuentra, lo va a tomar ¿de dónde? De la información contractual. Y si no lo encuentra, allá. Y si no quiero que tome ninguna de las dos, porque quizás el contrato tiene un sueldo actual que no es el mismo del mes anterior, digamos, no es el mismo de lo que fue la última remuneración. O quizás además no tengo recibos de nómina calculados en Odoo el mes anterior porque recién estoy empezando a utilizar Odoo en noviembre. En ese caso, o cualquiera sea el motivo por el que no quieres que tomes ninguna de esas dos informaciones o ninguno de esos dos datos,
tienes la opción de manualmente, aquí en la sección de otras entradas, tú indicarle cuál fue su última remuneración. Entonces, manualmente tú le consignas lo que quieres que Odoo tome. Y Odoo va a priorizar, va a preferir este dato antes que cualquier otro dato de los que te he explicado. Entonces, sí, también es posible manualmente forzar esta información. Se me olvidó, mira, aprovecho. Este dato, si bien Odoo lo ha completado automático, ya te expliqué cómo, tú también puedes forzarlo. ¿Por qué? Porque quizás no tienes, acabas de empezar a usar tu nómina en noviembre y no tienes ningún dato de recibos de nómina anteriores. Entonces, todos estos datos tú los puedes llenar manualmente. Como aquí en el botón del engranaje tienes la opción de editar líneas de recibo de nómina y puedes modificar toda esta información. ¿Bien? Entonces, regresemos a lo que estamos viendo. También la última remuneración del empleado puede ser modificable por ti. Si bien Odoo automáticamente que lo va a completar, pero tú también lo puedes modificar. Ya sabes de dónde se toma la última remuneración. Cerramos ese capítulo y empecemos el capítulo. Luego hay otra información que es importante. ¿Qué cosa? Aquellas remuneraciones variables o de naturaleza variable e imprecisa, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser incluidas a razón de 1/6 siempre que cumplan la condición que se haya pagado por lo menos 3 meses en el periodo de 6 meses examinar. Bueno, ¿cómo aplica Odoo esa lógica? Muy fácil. Por cada empleado, Odoo te calcula cuáles han sido esas remuneraciones variables e imprecisas que se le han pagado en los últimos 6 meses por cada empleado. En este caso, para el empleado Fernando, aquí tienes, por ejemplo, sus bonificaciones de los últimos 6 meses, sus comisiones de los últimos 6 meses, sus horas extra de los últimos 6 meses. Odoo evalúa si se le ha pagado, si cumple con la condición para incluirlo, y de ser así, los incluye, ¿no? Si, por ejemplo, hubiera pagado solo horas extra en 2 meses, no me va a incluir aquí nada. Pero como cumplo que se me ha pagado más de 3 veces en el periodo, o 3 a más, en ese caso lo incluye. Y además, el cesto de la última gratificación. ¿De dónde incluye esto Odoo? De igual forma, va a buscar en mis recibos de nómina del periodo, de mayo a octubre, para la CTS de noviembre y para la CTS de mayo, pues de noviembre a abril, ¿no? O sea, evalúa cada periodo de CTS, desde luego. Y en el caso de un cesto de la gratificación, igual, dentro del periodo que esté evaluando, para el periodo de cálculo de CTS, identifica cuánto se le ha pagado a cada empleado por concepto de gratificación. Ese valor lo divide entre 6 y lo coloca aquí. Ahora, en todos estos casos, te das cuenta que yo te estoy diciendo que la información sale de registros reales de Odoo, es decir, de recibos de nómina registrados, calculados en Odoo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa, Fernando, si yo no tengo esta información en Odoo? Si yo no tengo esta información, cuando Odoo intente calcular el promedio, ¿no? Cuando intente calcular el cesto o cuando intente calcular los promedios, porque este es lo que se le pagó en bonificación, de esto, ¿cuánto le tengo que pagar al empleado? Un cesto, ¿no? Entonces hay acá promedio de bonificación, un cesto, me sale esto, ¿no? Entonces Odoo no va a tener cómo calcular los promedios si no tengo ese registro de cuánto le pagué. Odoo no va a poder calcular un cesto de la gratificación si no tengo el registro en Odoo de cuánto le pagué o cuánto le calculé en esa última gratificación. ¿Qué significa esto? Que si acabo de empezar a usar Odoo en octubre o en noviembre, ¿no puedo calcular la CTS? ¿No puedo obtener esta información? No, por supuesto que puedes. ¿A dónde tenemos que recurrir? Ya sabes, a las entradas manuales. Entonces, directamente, así como hace un momento te expliqué que puedes asignar la última remuneración, también tú puedes directamente indicarle a Odoo cuál es ese promedio. Ya directo le hace el cálculo del promedio. Para este empleado, ¿cuál fue el promedio de esas comisiones? ¿Cuál es el cesto de esa gratificación anterior? ¿Cuál fue el promedio de horas extra? Y así, como ves, tienes múltiples conceptos que puedes ingresar manualmente. ¿En qué casos hago esto? En aquellos casos en donde no tenga la información correcta en Odoo. Le doy aquí el valor y Odoo va a tomar ese valor. Odoo va a respetar por sobre cualquier otro cálculo el valor que tú le ingreses. Entonces, por ejemplo, fíjate.
Mi promedio de horas extra, según Odoo, según los registros reales que tengo en Odoo, es 1298,3. Pero si yo digo, no, es que eso está incompleto porque en Odoo solo tengo desde septiembre. No tengo el semestre completo. Entonces yo le doy aquí, le esfuerzo el dato que quiero que tome como promedio de horas extra. Le voy a poner, en realidad, el promedio de horas extra es 2000. Entonces lo calculo. Y ya directamente Odoo te va a respetar el promedio que tú le des. Entonces, esa es la opción de llenado. Y esto es así para todos estos conceptos variables, incluyendo el cesto de la gratificación. Similar, ¿no? Igual con la última remuneración. Muy bien. Yo, como ya tengo todos mis registros en Odoo, voy a dejar que automáticamente Odoo me haga ese cálculo. Yo no le quiero forzar el promedio, quiero dejar que Odoo lo calcule en base a la información que tiene registrada. Antes de cerrar este punto de actualización de estas remuneraciones variables, incluyendo el cesto de la gratificación, antes de salir de este punto, recuerda que estas otras entradas, que acá estoy por empleado, en este caso por Fernando, completándolo de forma manual, también pueden ser completadas de manera masiva. Toda otra entrada que no se maneja solo en CTS, ¿no? Entonces, en múltiples estructuras usamos las otras entradas para reportar incidentes y novedades. Entonces, ya debes tener un entendimiento básico de esto. Entonces, estas otras entradas también lo puedes reportar de forma masiva. Para eso ya tenemos un video, no me voy a detener ahora en explicarte cómo se registran entradas de forma masiva, pero en el capítulo de gestión de novedades hemos visto aquí en entradas manuales, tenemos un completo video donde te explicamos cómo se importan novedades de forma masiva. ¿Por qué? Porque si tienes muchos empleados y acabas de empezar a utilizar Odoo, para estar entrando a cada empleado y llenar la última remuneración, el promedio de cada uno, toma tiempo. Si lo hacemos desde un Excel y lo subimos, va a ser mucho más rápido. Entonces, sí es posible hacerlo.